día del coloquio y a esta mesa que se ha denominado Mesa de Artes Escénicas. Hoy tendremos dos participaciones, la del doctor Bertolt Salas con su presentación denominada Cuerpos que significan en la escena y la pantalla, Imagina 2010, un singular desafío transmedial. Y posteriormente tendremos también la participación de la doctora Patricia Fumero con su presentación Las temporadas de teatro navideño en Costa Rica de 1990 a 2015. Les comento que cada participante va a contar con 20 minutos para su intervención y posteriormente se dará un espacio para preguntas y comentarios. Al cumplirse los 15 minutos les haré una indicación para que estén al tanto del tiempo y cuando se haya acabado procederé de la misma manera. Vamos a iniciar entonces con el doctor Bertolt Salas Murillo, quien es periodista, crítico de cine y profesor universitario. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva y máster en Artes con énfasis en cinematografía, ambos en la Universidad de Costa Rica. Es doctor en Literatura y Artes de la Escena y de la Pantalla de la Universidad Laval de Canadá y profesor de apreciación de cine en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Le cedo al profesor Salas la palabra. Muchas gracias. Aquí estamos viendo el micrófono a distancia. Un poco más cerca. Ok. Bueno, muchas gracias a la Fundación Interartes por organizar la organización de este coloquio y bueno, la invitación. Yo voy a presentarles un análisis dentro de un espacio de reflexión que vengo desarrollando desde hace unos años, que es justamente el de la intermedialidad, que es cómo se confluyen los diferentes medios o las diferentes artes. Cuando hablamos de intermedialidad significa priorizar justamente el rol de la materia mediadora en el proceso artístico y cómo se funden. Y uno de los ejemplos de la intermedialidad resulta la transmedialidad, que es lo que generalmente llamamos, por ejemplo en películas, la adaptación simplemente. Es decir, algo que pasa de un medio a otro. En este caso, una operación transmedial que me parece bastante singular, no digo que inédita, pero bastante poco frecuente, y especialmente digamos en Centroamérica, donde no hay una gran industria del audiovisual en comparación a otras latitudes, y tampoco podemos decir que hay un gran desarrollo de las artes escénicas en comparación también a otras latitudes, ¿verdad? Entonces, esta posibilidad de que confluyan lo escénico y, yo no sé si llamarlo lo pantálico, lo referente a la pantalla, no es tan frecuente. Bueno, es una película costarricense, largometraje que se llama Imagina, del 2010. Voy a leer algunas partes y otras partes las voy a ir comentando. Imagina de Adrián Cordero y Roberto Peralta ejemplifica un tipo de operación de adaptación o transmediación que ha sido poco explorada por creadores costarricenses, esa que va de la danza moderna a la videodanza, es decir, a la producción audiovisual. Se trata además de una obra que, por una serie de características que son expuestas, constituye una oportunidad para reconocer los rasgos intermediales de las prácticas de significación y comunicación contemporáneas, las cuales se distinguen precisamente por movilizar procesos de diálogo, intercambio e incluso mestizaje o hibridación entre diferentes medios. Evidentemente, entre estos procesos se cuentan adaptaciones como la del largometraje de Cordero y Peralta, en el cual se transpuso a la espacialidad y temporalidad cinematográficas, que son bastante específicas, bueno, del audiovisual, una serie de piezas concebidas para la escena, como son las coreografías de Rogelio López, Prohibido adentrarse en el bosque, Cuerpos en la barra y Homenaje a María Cristina, 3 coreografías, espectáculos del grupo Danza Abierta de la Universidad de Costa Rica. Son varias las razones por las que Imagina resulta una oportunidad para aproximarse a la complejidad de los procesos de transmediación que se hacen en la intermedialidad contemporánea. Se trata, esta obra, en primer lugar, de una operación de transferencia que opera desde la danza, que la danza se desarrolla en un espacio que es el escénico, con el cuerpo como soporte y según la codificación coreográfica, y en el caso de Imagina nos dirigimos hacia la producción audiovisual,
que responde a otros códigos, a otra espacialidad y que se presenta finalmente en una pantalla. Además, en tanto ejercicio de adaptación es interesante por el hecho de que Cordero y Peralta, los directores, transpusieron estas creaciones a la pantalla con la participación del mismo López. Es decir, muchas veces las adaptaciones no cuentan con la participación del creador de la obra original. Así como los mismos miembros de Danza Abierta, quienes recrearon para la cámara lo que antes habían creado para la escena. Son los mismos bailarines en la película que antes habían hecho las coreografías, aunque en realidad la obra es distinta. Finalmente, el proceso creativo que llevó a Imagina, que conduce a Imagina, ejemplifica además las distintas maneras como se puede materializar una transmediación, dado que las tres partes del largometraje, o series como llamaron los realizadores, se diferencian en su relación con el material coreográfico. Son tres partes, pero son tres coreografías en este largometraje y son cada uno una manera distinta de adaptar una coreografía. Y esto puede explicarse por cómo fue distribuido el trabajo de los creadores. Más adelante voy a adelantar un poco esta distribución. Lo primero, ya medio reseñado, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras? El primer acto, después de adentrarse en el bosque, conserva el mismo nombre en la película. El nombre de la coreografía, Cuerpos de la Barra, coreografía, se llama igual el equivalente, la adaptación se llama igual en la película, y lo que era una coreografía, la que se llamaba Homenaje a María Cristina, se llama ahora Érase una vez un árbol. El que se llamen igual las dos primeras no significa que estemos viendo en una película lo que antes se vio en la coreografía. Dirigieron el largometraje Adrián Cordero y Roberto Peralta. Roberto Peralta continúa siendo productor de espectáculos de Rogelio, es decir, si hay un video en una coreografía de Rogelio, él es el que está encargado todavía. Interesante, durante todo el proceso participa Rogelio López en preproducción y producción, aunque no en dirección, y los mismos intérpretes participan en las coreografías y después se apuntan en la película. Lo primero como reto al abordar esto era, bueno, antes del reto, lo metodológico, voy a ponerles el tráiler de la película para que sepan más o menos qué tipo de imágenes es el tráiler de la película, no son las coreografías. Y sabía que se tenía que morir algún día. Yo no sé si todavía se consigue el DVD, ellos lo editaron en 2011 y en algunos momentos se podía conseguir, no sé, en Vértigo o en la misma librería universitaria me parece, pero no sé si todavía se consigue esta videocreación. Lo mismo pasa con casi cualquier película costarricense, ¿verdad? Difícilmente se puede conseguir el DVD si no se recurre a los mismos realizadores. Okay. El primer reto que afrontaba uno como investigador es en realidad inventarse, vamos a bajar acá, ya, inventarse cómo abordar este par de objetos, es decir, está muy sistematizado cómo abordar una adaptación de un texto literario hacia un texto fílmico, pero cómo abordo un texto coreográfico, además no ficcional en principio, hacia un texto cinematográfico, tal vez un poco más ficcional, porque de pronto construye un poco más personal, etcétera, pero finalmente tampoco es un texto ficcional. Normalmente una adaptación se va agarrando, perdón la palabra, va tomando elementos como personajes, conflictos, etcétera. Esto no funciona así en este tipo de adaptación. Se enfrenta uno, al abordar esta operación de transmediación, a una serie de cosas interesantes, por ejemplo, que por la participación de artistas en los dos momentos, en la coreografía y en la película,
Estamos hablando de que hay creación y hay recreación. Estoy volviendo a crear lo que ya creé, pero en realidad es otra cosa también. Me interesé mucho por caracterizar el proceso, identificar los pasos, que no digo que sean los idóneos, pero en realidad es cómo lo terminaron haciendo ellos. Por eso hice entrevistas, que ahora menciono quiénes. Me interesó mucho tratar de identificar, y eso fue algo que tuve que crear yo en colaboración con las entrevistas que hice, cuáles son las unidades de correspondencia. Es decir, si yo voy a adaptar una coreografía, la voy a pasar al audiovisual, en realidad, ¿de qué es lo que puedo decir que esté en los dos lados? El cuerpo, por ejemplo, o el espacio. Pero había que identificar qué está en un medio y el otro medio para poder comunicar entre ellos, para hacer posible la transmediación. Me interesó mucho lo de las convergencias interdisciplinarias. Cuando digo convergencia interdisciplinaria es que, y eso fue algo que tuvo mucho que ver en cómo se desarrolló el proceso, estamos hablando de realizadores audiovisuales dando instrucciones a bailarines o a bailarinas, y según parte de lo que vimos descubriendo, unos no se entendían a los otros. Es decir, son disciplinas distintas con maneras de dar instrucciones distintas, etc. Entonces eso también tiene que ver cómo funciona esta transmediación particular. Y cómo hubo retos y cómo ellos fueron resolviendo los retos, que no digo que sea la única manera que se pueda hacer una transmediación entre coreografía y película y audiovisual. Eso fue como ellos lo resolvieron. Lo claro en mi investigación es que la videodanza fue el punto de partida. Digamos, yo primero vi la videodanza y después conseguí las grabaciones de las coreografías, ¿no? Las conseguí en Canal 15. Bueno, son coreografías del año 2007, 2008, 2009. Entonces ahí fui comparando un poco elementos de coincidencia y también de pronto estaba viendo una coreografía y decía, pero esta coreografía no se parece en nada a la película. Y en principio es lo mismo. O sea, en principio se llama igual, es Cuerpos de la Barra, pero no hay los mismos elementos. Para trabajar, además de revisar la película y las grabaciones de las coreografías, entrevisté a los dos directores, entrevisté a Rogelio López y entrevisté a dos de las bailarinas que participaron tanto en las coreografías como en la película, para ir reconociendo justamente estas unidades de correspondencia, estas dificultades disciplinarias, convergencias disciplinarias. Ok, ellos son los creadores. En esa época estaban así. Bueno, Rogelio está igual, Rogelio no cambia. Ya Adrián no tiene pelo, Roberto no se ve tan joven, ¿verdad? Esas son fotografías del año 2010, de cuando salió la creación. Ok, ¿cómo fue que se desarrolló el proceso? Lo interesante es que el punto de partida ya era interdisciplinario. Adrián Cordero, estudiante de licenciatura, estaba en un curso que era grabar, pero así simplemente grabar, como los programas que uno puede ver en Canal 15, Canal 3, simplemente grabar un espectáculo, ese era el curso, y fue a encontrarse con Rogelio, le pareció fascinante cómo trabajaba él y le propuso, ¿por qué no tratamos de hacer una coreografía suya, pero que no sea simplemente grabar, no simplemente poner la cámara y lo que se llama ponchar, ¿verdad? ¿En qué momento entra esta cámara, en qué momento está esta otra? No, tratemos de trasladar la coreografía al espacio cinematográfico, que es distinto. Cuando ustedes vieron el video por acá, por ejemplo, una coreografía no necesariamente permite los primeros planos, por ejemplo. No necesariamente la coreografía permite que la mirada del espectador en el teatro pueda recorrer un camino para llegar a donde está un bailarín. Ese tipo de posibilidades son las que querían explorar Adrián, y después invitó a Roberto al proyecto. Dentro de lo que significaría el trabajo en Costa Rica, digamos que es una producción muy ambiciosa, duró 3 años de trabajo, 17 bailarines, más de 20 locaciones, todo esto bastante barato en el sentido porque era parte del trabajo de Danza Abierta. Danza Abierta es una especie de conservatorio, programa de la Universidad de Costa Rica. Entonces los que estaban estudiando en este programa conservatorio eran también los que estaban participando en los espectáculos de Rogelio y participando en la película después. ¿Cómo trabajaron ellos? Primero hicieron un guión o 2 guiones: coreográfico, tratar de adaptar la coreografía a la imagen audiovisual en movimiento, y tratar de imaginarse el guión audiovisual, es decir, qué tipo de planos vamos a utilizar, qué tipo de movimientos de cámara. Todo eso es una cuestión de los realizadores, que eventualmente estos movimientos y demás podían cambiar eventualmente cómo tenía que ser esta coreografía. Por eso de pronto hay tantos cambios entre la versión original y lo posterior. Lo interesante es que
sea que los bailarines lo hacen, sea que los mismos directores que no son coreógrafos lo indicaban, finalmente la coreografía cambiaba. Es decir, una cosa es imaginarse un escenario, un movimiento, y otra cosa es llegar a un lugar, al bosque, como en una escena, donde el piso nos permite que se tiren al suelo. Entonces de pronto tenían que adaptar la coreografía, los movimientos eran otros, de pronto tenían que caminar entre piedras que no existían en la escena. Entonces eso suponía que ya la coreografía fuera otra cosa, lo cual hace que en realidad la tal adaptación no sea exactamente una adaptación, sino una transformación de la coreografía. A veces participaba Rogelio, pero en realidad no era como que todo el tiempo estuviese en el rodaje. Quienes solucionaban estas cuestiones de coreografía eran las mismas bailarinas y bailarines o los realizadores. Había cosas que que surgen a partir de esta operación de transmediación. Por ejemplo, un espectáculo de danza es efímero. Y eso era algo como que Adrián y Roberto tenían claros. Ok, nosotros vamos a tratar de fijar una coreografía. Es decir, esta va a ser, Imagina va a ser siempre la misma mientras hay un DVD para leerla, o un reproductor. En cambio, cada espectáculo de Rogelio, temporada a temporada, podía variar aunque fuera el mismo espectáculo. Y de hecho ocurrieron cosas interesantes, y por tiempo voy adelantando. Por ejemplo, ocurrió que montaban Cuerpos de la Barra en un momento. Después, Cuerpos de la Barra fue escogida como parte de Imágina, del proyecto. Rodaron el equivalente de Imágina de Cuerpos de la Barra. Eso supuso cambiar cosas de la coreografía, y cuando 6 meses después Rogelio decidió volver a montar Cuerpos de la Barra, la montó pareciéndose no a la coreografía que hizo 1 año y medio antes, sino pareciéndose a la película. Es decir, entonces vemos cómo coreografía evoluciona a película, y la película marca cómo, cuando vuelve en escena, cómo cambia eso. Igual ocurrió, por ejemplo, que había una cuestión de vestuario, la tuvieron que transformar en la película y dijeron, bueno, qué bonito, este vestuario está mejor, lo empezaron a utilizar en la coreografía. Entonces este diálogo entre medios no es un solo sentido, es también el cine alimentando la coreografía y no solamente en lo que uno suponía inicialmente. Más o menos he mencionado un par de cosas, digamos, de los objetivos de ellos. Cordero pensaba, estamos tratando de hacer danza, pero que sea hecha para la cámara, no para la escena. Eso supone cambios. Y algo que se planteó Peralta era, ok, yo no soy aficionado a la danza, yo soy aficionado al cine. Mi público probablemente gente que le gusta el cine. Tratemos de hacer una película de danza que sea con los criterios de edición, música, movimientos de cámara, de gente que aprecia cine. Entonces, esta confluencia justamente entre exigencias y gustos de una disciplina u otra entró en juego. Clave, eso es un nombre que ellos le pusieron, ellos hablan de recorporización. Para ellos era en realidad, tenemos un cuerpo en la escena, el cuerpo se ve completo, se ve en movimiento, en un espacio determinado. Cuando yo lo paso a la pantalla, yo tengo que cortar el cuerpo y tratar de rearmarlo, porque de pronto no puede salir todo el cuerpo, de pronto sale solo un rostro, sale una mano, salen 3 cuerpos, hay 5 personas en escena, pero en la película se van a ver solo 3. Podía ocurrir cosas tan, digamos, interesantes, como que por ejemplo, en la coreografía era una cuestión entre 4 personas. Ellos decidieron hacerlo como con animación, un fondo blanco, creo que en el trailer se veía un fondo blanco con ellos bailando. Resulta que donde podían hacerlo era un estudio donde cabían solamente 2. Entonces a la hora de filmarlo, lo filmaban 2 y filmaban los otros 2, lo montaban en edición, pero para las bailarinas y bailarines resultaba complicado porque tenían que bailar imaginándose que eran 4 cuando eran 2 en la sala. Ya eso les cambia las exigencias técnicas como bailarines y bailarinas. Todo eso es interesantísimo porque es lo que tiene que ver con las características de un medio y otro. Bueno, ya mencioné un poco, ¿verdad? El choque, el diálogo que había en lenguajes. Hay formas de codificar cinematográficas, formas de codificar coreográficas que tuvieron que dialogar. No siempre funcionó el diálogo, ellos mismos lo reconocían, digamos, ellos estaban aprendiendo sobre la marcha, porque en realidad dijeron, en Costa Rica nadie, salvo un trabajo de Gilda Hidalgo sobre una obra de Cristina Gigi Day en los 90, nadie había tratado de hacer una película a partir de danza.
e incluso esta obra de Gilda Hidalgo era también bastante cercano a grabemos un espectáculo solamente. Había mucha inexperiencia. Dicen que lo curioso era que, por ejemplo, ellos iban dirigiendo a los bailarines y después se fueron enterando en una mesa de tragos. Los bailarines le confesaron que para ellos lo que estaban haciendo era como decir un video de YouTube o de karaoke, no sé, una cuestión toda sencilla. Entonces ellos hicieron una especie de trailer o teaser para que ellos vieran las posibilidades, y solo entonces los bailarines de verdad se comprometieron al proyecto, porque creían que estaban haciendo, no sé, cualquier tontería. Ya les mencioné la cuestión de tratar de coordinar, que parezca que somos 4 cuando somos 2. Otra cuestión que afectó mucho a los bailarines era que, según decían ellas, las bailarinas, algo que es muy importante en danza es estar caliente para moverse, estar caliente para hacer un gesto o el otro. Y resulta que en un rodaje llega el bailarín, tiene que esperar media hora, ajustar la cámara, ajustar la luz, ajustar el espacio, graba 2, 3 tomas, 5 minutos y tiene que esperar otra media hora para volver a repetir esos 2, 3 minutos. Y ese tipo de cambios en la manera de trabajar afectaron inicialmente todo el proceso de creación. Y ya me quedan 20 segundos. La cuestión de las locaciones era interesantísimo lo que podía afectar, porque de pronto llegaban ellos y se dan cuenta que lo que podían hacer en escena no lo podían hacer sobre un piso de concreto, tenían que adaptar, y eso es donde la coreografía cambió un montón. Y lo último que quería señalar para respetar justamente esta cuestión de los 20 minutos, las últimas 2 cositas, es cada una de las 3 adaptaciones o los 3 capítulos como que siguen un poco, apunta o presenta diferentes maneras de transmediar. La primera, que la dirigió principalmente Adrián, él lo que hizo fue tratemos de repetir en la pantalla lo que ocurre en la coreografía. Ok, si la coreografía hace como que está en un bosque, llevemos la coreografía a un bosque. En cambio, la segunda parte, Cuerpos de la Barra, la coreografía fue un punto de partida en la cual no solo hubo adaptaciones técnicas, sino que de pronto inventaron elementos. Hay una fiesta que no ocurre en la coreografía original. En la fiesta participa Rogelio, que es un personaje que no está en la coreografía original, cosas así. Y digamos que la tercera versión ahí incorpora la cuestión de la animación. Entonces ya es imaginar un poco más, pero además incorporar cuerpos que no estaban en la escena y que tampoco estaban en el momento del rodaje. Otra cuestión interesante es que generalmente uno concibe el cuerpo en relación a la música cuando están creando las coreografías. La música de esta película fue agregada toda cuando ya toda estaba rodada. Es decir, normalmente, Rogelio López, y así fue como trabajó él ensaya con música y un poco la música va ayudando un poco a crear. Ellos rodaron la película, probablemente rodaban usando la misma música de la coreografía, pero sabían que en la versión final iban a utilizar una música original por cuestiones de derechos, por ejemplo. Entonces resulta que mientras en la coreografía el cuerpo se adaptaba un poco a la música en la creación, después ellos contratan a Bernardo Quesada y a Carlos Escalante, que crea una música que más bien se adapta a los movimientos de los cuerpos que hay en las imágenes. Entonces hay relaciones distintas que tienen que ver un poco con cómo funciona la mediación. 22 minutos, aquí concluyo. Gracias. Bien, muchas gracias al doctor Berto Salas por el respeto al tiempo también.